Estamos en viernes 13 de septiembre a las puertas de un fin de semana patrio con los festejos de aquí al 16 de septiembre, que es lunes, un fin de semana en donde veremos a la gente en las plazas de nuestro país y por supuesto en Jalisco, pues festejando su sentimiento patriótico, los vivas, el tequila. Es en México pues el día que mejor expresa nuestra identidad nacional. Más adelante platicamos sobre el tema y lo reflexionamos. Pero hablamos primero sobre encuestas, sobre evaluaciones. Ya lo hemos tenido antes, la evaluación, el ranking que hace Campaign and Elections sobre los gobernadores a nivel nacional. Son 19,200 encuestas para conocer, una muestrota, para conocer el sentir ciudadano hacia sus mandatarios, particularmente en un momento en donde el amlocentrismo roba prácticamente toda la atención política. Alejandro Rodríguez, editor para América Latina de Campaign and Elections, ¿cómo estás? Un placer, Enrique, saludarte, qué gusto, hasta la hermosa ciudad. Gracias por abrir tu espacio, por supuesto, para Campaign and Elections y este ranking de gobernadores, ya el segundo que realizamos, con la idea de hacerlo así durante cada 3 meses. Platícanos un poquito quién sale arriba, quién sale abajo, la metodología, qué preguntan a los ciudadanos. Perfecto, pero te comento, hacemos 19,200 cuestionarios, tal y como lo habíamos comentado hace unos momentos, 600 por estado, para ya tener una representatividad que se pueda considerar como una encuesta, con el mismo cuestionario para todos los estados, con la misma metodología, que es una encuesta telefónica, hecha a celulares, hecha también, por supuesto, a casas habitación. Y lo que preguntamos son 30 reactivos que nos hacen a nosotros generar por lo menos 5 distintos rankings. El primero es el de desempeño, el segundo es el de popularidad, el tercero es el de que nosotros llamamos el índice AMLO, esta diferencia de puntos entre Andrés Manuel y los gobernadores en su entidad, de puntos de popularidad, por supuesto. Medimos las direcciones de comunicación social y ahora agregamos también el ranking en redes sociales, que tiene que ver con las interacciones de todos y cada uno de los gobernadores en las 3 principales redes, que son Facebook, Twitter e Instagram. ¿A quién encontramos en primero? Esta vez el primer lugar en el índice de desempeño, que para nosotros es el principal. Nos volvemos a encontrar a Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, ¿no? En segundo lugar... Que coincide, perdón, Alejandro, con lo que publicaba el Financiero esta semana también, ¿no? Así es. Mauricio salía también hasta arriba en la aprobación. Mauricio sale primero, igual que en la encuesta del Financiero, donde se hacen 480 encuestas por estado, nosotros aplicamos 600, con un margen de error mucho menor el de nosotros, pero también con los números muy claros y prácticamente... Pero digamos, ahí coincide que el mandatario mejor evaluado del país es Mauricio Vila en Yucatán, ¿no? Nos coincide demasiado con los primeros lugares. Los primeros lugares están muy arriba de la tabla media y obviamente de la tabla baja. En segunda posición encontramos a Pancho Domínguez, que del tercer lugar nos pasó al segundo, y en tercer lugar nos encontramos a Claudia Pavlovich, la gobernadora priista de Sonora, que ocupa el tercer sitio con nosotros. En el cuarto se encuentra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que nombrezote para el gobernador de Tamaulipas. Él es el cuarto lugar, estaba en el octavo, nos pasó al cuarto, y en el quinto sitio Miguel Riquelme, otro priista, que es el gobernador de Tamaulipas. Ese es el top 5 de gobernadores. Oye, antes de que vayamos a los de la parte baja y también hablar un poco de Jalisco, me sorprende que no hay ninguno de Morena, ¿no? El primer lugar que tenemos de Morena, o el primero que aparece en el listado, está en el número 10. Lo que tenemos, ¿no?, en el número 7 es Rotilio Escandón de Chiapas, y hoy nos aparece en el número 10. Él es el gobernador mejor evaluado de Morena entre los 6 existentes, aunque en esta ocasión no medimos al gobernador de Puebla por tener apenas 30 días en el cargo. A ver, vamos, Alejandro, a la parte baja. ¿Quiénes son los gobernadores peor evaluados? En el número 31 nos vamos a encontrar al mismísimo Bronco. Jaime Rodríguez es el último lugar en desempeño y el número 30 en popularidad. Y Kiko Vega, el gobernador de Baja California, es el número 30 en desempeño, pero el 31 en popularidad, y prueba de ello fue lo que pasó en la anterior elección en Baja California. Arribita de ellos, Alfredo del Mazo, que era el último lugar
en la encuesta anterior. En esta nos aparece en el lugar número 29 de 31, que es el gobernador del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México. Arribita de ellos se encuentra Cuauhtémoc Blanco, que es el último evaluado o el peor evaluado de los gobernadores de Morena, y que se encuentra en este desastroso no top 5. Es decir, ahí están los 5 de arriba, los 5 de abajo. En el caso de Jalisco, ¿qué detectaron con Enrique Alfaro, Alejandro? Enrique Alfaro, derivado de algunos problemas de seguridad, que es lo que podemos pues ver en esta encuesta que realizamos, pasó del lugar 17 al lugar 19 en desempeño. Es el 25 en popularidad. 44% avalan lo que está haciendo mucho o algo, 51% de la gente de Jalisco no lo avalan mucho o prácticamente. O sea, nada. en popularidad está en la parte de abajo. En la popularidad está en los últimos ¿Y en desempeño 6, me decías que estaba en dónde? en el lugar número 19. En media tabla, digamos. Acuérdate Media que tabla cuando para nosotros abajo. hablamos de desempeño, nosotros evaluamos 6 puntos específicos, que eso es algo que hemos agregado a esta medición. Lo hacíamos midiendo 4 rubros, hoy son 6 rubros, porque hemos agregado el de corrupción, que no lo habíamos medido y que tú lo sabes, Andrés Manuel López Obrador ha puesto el tema en agenda. Prácticamente hablar de corrupción es hablar de un ítem que tiene ya que existir a nivel nacional. Entonces medimos 6 cosas ahí: el manejo de la economía, la creación de empleo, la obra pública, la seguridad pública, la pobreza y el que te decía, corrupción. Y es precisamente este último punto en donde peor evalúan los jaliscienses a su gobernador. Solamente tiene 20% de aprobación en lo que se refiere a su lucha contra la corrupción en este estado de Jalisco. Es decir, peor que en seguridad. Peor que en seguridad. Seguridad sería su tercer peor rubro. Mira, en el manejo de la economía, que es donde mejor se encontraría en la evaluación, Sí. este índice de desempeño, solamente 45 de cada 100 avalan lo que está haciendo. En creación de empleo, 42 de cada 100. En obra pública, 37 de cada 100. En seguridad pública, 35 de cada 100. En pobreza, 29 de cada 100. Y en corrupción, este 20%. Es decir, donde mejor evaluado se encuentra, no llega a una calificación aprobatoria, pues tiene 45% de aprobación el gobernador Enrique Alfaro. Es decir, en ese sentido, Alejandro, estamos, pues, podríamos decir en pocos meses, porque estamos hablando de que el gobernador Alfaro empezó el 6 de diciembre, estamos en 12 de septiembre, 9 meses y cachito, 8 meses y cachito. Es una, digamos, una pérdida de popularidad acelerada, ¿no? Acelerada, sobre todo tomando en cuenta que esa misma popularidad, que llegó a ser muy alta, lo llevó a primero posicionarse como un candidato natural a la gubernatura desde la alcaldía y luego a arrasar en las elecciones a pesar del tsunami llamado Morena y Andrés Manuel López Obrador. Antes de despedirte, Alejandro, ¿podemos sacar de lo que tú ves, de lo que tú analizas, ya en términos, digamos, del panorama nacional, podemos pensar que hay partidos que gobiernan mejor que otros o que están siendo mejor percibidos por sus electorados, por los ciudadanos, o es un asunto que tiene que ver con gobiernos específicos? Eso es un hecho. Mira, lo que sí hacemos también en Campaigns and Elections es un resumen, un promedio por partidos políticos, sí, para saber de los 3 que tienen equipo, que tienen grupo, pues, porque solamente hay gobernadores en grupo del PRI, del PAN y de Morena, el mejor o los mejores evaluados en promedio es el Partido Acción Nacional. El segundo mejor evaluado son los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional, y los peor evaluados ya en promedio, en conjunto con estos 5 que medimos, es Morena, que se encuentra 8 puntos abajo de la evaluación que tienen los panistas. Pero qué paradójico, ¿no? Con el presidente altísimo y no le transfiere esa popularidad. Cuando me preguntan sobre cuál sería el punto débil o el talón de Aquiles de Andrés Manuel López Obrador, yo me atrevo a contestar y a decir que el talón de Andrés Manuel López Obrador no es Andrés Manuel López Obrador. Él prácticamente es inmune a todo, vaya, hasta actos de corrupción, a los Bartlett, a todos esos, Bartlett, ¿no? Y todo esto. El problema de Andrés Manuel López Obrador se encuentra en sus gobernadores y se encuentra, por supuesto, y más que nada en sus presidentes municipales, porque muchos de ellos no entienden que no son Andrés Manuel López Obrador, que no pueden hacer lo mismo que Andrés Manuel López Obrador y que la gente a ellos sí
no les perdona absolutamente nada, como se lo perdona todo a Andrés. Entonces podríamos decir, porque Morena suele ya en las últimas encuestas salir bien colocado rumbo a 2021, incluso en intención de voto por partido, pero podemos decir que hay una tendencia en la opinión pública obradorista, pero no necesariamente morenista, ¿no? Exactamente. O sea, la gente se divide mucho, ¿no? Para los 15 estados en donde habrá elección, acabamos de sacar ese ranking también, los 15 estados donde habrá elección a gobernador, 13 están a favor de Morena. En 13 prácticamente hay una tendencia positiva arrasaría. en términos electorales. Solamente en 2 el Partido Acción Nacional está arriba, que es Querétaro y Nuevo León. Sin embargo, yo te comento también, Enrique, que hace 3 meses en la primera evaluación, Morena estaba también arriba en Nuevo León y estaba arriba en Querétaro. Es decir, en 3 meses se ha movido un tanto la opinión pública en preferencias electorales. Habrá que ver, a cómo pasen los meses, cuánto puede seguir sosteniendo la imagen de Andrés Manuel López Obrador a Morena y cuánto los escándalos de este mismo partido harán que la gente entienda que es un partido, que son seres humanos y que recuerde que si algo rechaza es la actividad partidista. Oye, pero pues siguiendo tu razonamiento, Alejandro, pues igual hasta no le conviene ganar tanto, ¿eh? Porque pues, si cada gobernador es un problema... Imagínate, ¿no? Imagínate que llegue a ganar 12, 13 gobernaturas, pues son, bajo ese razonamiento, Alejandro, 12 o 13 futuros problemas. Solamente preguntarte del tema de las redes sociales, era algo que muy fuerte en el proyecto de Enrique Alfaro. ¿Cómo vieron sus redes sociales? Él aparece en sexto lugar. Sexto lugar, esta empresa la hicimos con la empresa Auditza, que es una auditora de redes sociales, maneja bastante bien algunas redes sociales específicas, tal es el caso de que en Facebook es el segundo lugar con más interacción a nivel nacional, es el tercero en Instagram, uno de los que mejor entiende estas redes sociales, y es el 18 en Twitter. Lo que no medimos fue qué tantas opiniones positivas o negativas puede tener con estas interacciones. El resumen que hacemos con este ranking es: tiene un determinado número de posteos en estas 3 redes sociales, cuántas interacciones su alcance tiene, y eso nos lleva precisamente a tener un promedio final. Lo que no medimos en esta ocasión es el sentimiento, es decir, yo puedo postear algo, puede tener 10,000 interacciones, pero es muy probable que de esas 10,000 interacciones, 8,000 me la estén mentando precisamente y 2,000 me feliciten. Eso lo llevaremos en la siguiente medición, pero ahora, a grosso modo, y tomando en cuenta posteos e interacciones, es el sexto lugar. Y también hacen un ranking que me pareció interesante de directores de comunicación social. Porque nosotros consideramos que la comunicación social y la comunicación que realice un gobernante tiene que ver directamente con la manera en la que lo percibe la ciudadanía. No hay de otra. Yo puedo hacer 10 banquetas, pero si nadie se entera, pues no pasa absolutamente nada. Es labor de mi equipo de comunicación social hacer que esas 10 banquetas y esta calificación la pone el ciudadano. La pone el ciudadano. Yo creo que la comunicación tiene tal calificación. Exactamente. Lo que le preguntamos es, 1, ¿cómo consideran o cómo califican la comunicación social? Y 2, que es muy importante, si se enteran o no se enteran de las actividades del gobierno del Estado. Si yo no me entero absolutamente de nada, pues vaya, la calificación es desastrosa. Si me entero, cómo me entero y cómo me parece. Son 3 vertientes las que hacemos en este caso, y cuando nos referimos al gobernador, su director de comunicación social es el número 19 de 32. Va prácticamente de la mano del gobernador. Hay una vinculación directa entre comunicación y aprobación, está claro. Para nosotros gobernar es comunicar y comunicar es gobernar. Van de la mano, y aunque muchos lo desprecien, tendría que ser una de las áreas más importantes de un gobierno, sea estatal o sea municipal. Bueno, lo desprecian un ratito, Alejandro, hasta que llegan los problemas. Pues bueno, nada más hay que recordar que el gran éxito de Andrés Manuel López Obrador ahora mismo es su comunicación. Totalmente de acuerdo contigo. Alejandro Rodríguez, editor para América Latina de Campaigns and Elections, gracias, y bueno, estaremos atentos y dándole seguimiento a esta evaluación, este ranking que hacen de gobernadores. Gracias. Espero escucharnos en 3 meses de nueva cuenta, Enrique. Gracias. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Gracias por seguir con nosotros. El WhatsApp 33 18 80 76 41. Puedes descargarlo, está interesante. Digo, si te gustan los rankings, las encuestas, es un gusto personal seguir este tipo de estudios, pero lo puedes ver en la página de ceonline.mx.
jalisco.com.mx/ranking nacional gobernadores 2019. Ahí te aparecen el primero y el segundo ranking que se hace trimestral y creo que es bastante completo porque está la parte de aceptación, popularidad, que en algunas ocasiones te puede decir algo, en otras no, porque hay veces que hay gobernantes que toman decisiones impopulares, pero que son las correctas y que de pronto tienen un impacto en su popularidad, pero también vienen atributos, comunicaciones, desempeño, que creo que te dan un panorama en general de cómo perciben los ciudadanos la actuación de los gobernadores. Al corte y le entramos a las distintas voces que hay en torno al constituyente. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp. Recuerda que el WhatsApp es 3318 8076 41. Ayer te explicamos a grandes rasgos el constituyente, opiniones a favor, opiniones en contra, riesgos del proyecto, oportunidades del proyecto que se aprobó en el Poder Legislativo. Y ahora incorporamos las voces. Vamos a platicar con dos diputados y diputadas que votaron en contra, con dos que votaron a favor para conocer sus razones y que te formes una mejor opinión. Mariana Fernández, diputada y coordinadora del PRI en el Poder Legislativo. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Enrique, muy buenos días. Te saludo con gusto a ti y a la gente que nos hace favor de escucharnos. Ustedes se mantuvieron, votaron en contra del constituyente. Sí, no es en contra de que tengamos una nueva constitución para Jalisco. Lo platicamos ayer cuando hubo constituyentes en esas reformas que hicieron los constituyentes actuales, que somos nosotros, pudieron cambiar todos los artículos de una constitución. Nosotros con mucho gusto nos pagan para eso. Podemos cambiar lo que requiera nuestra constitución local, pero no vemos necesario que el debate en estos momentos sea el de una nueva constitución cuando este Estado no le está yendo nada bien y cuando hay cosas mucho más importantes en que tener la energía de las autoridades y de los políticos que en hacer una nueva constitución local, cuando finalmente tenemos una constitución federal que está siempre arriba de una constitución local. Es decir, ustedes, para entender tu argumento, Mariana, dicen, pues ya hay una constitución, tenemos que trabajar sobre ella y es una pérdida de tiempo redactar una nueva constitución. Mira, ahorita justamente en estos 8 meses que llevamos de legislatura hemos hecho cambios muy importantes en la Constitución, podemos seguirlos haciendo. El tema del constituyente puede llevarse hasta un año, más o menos. No nos dicen en este proyecto de ley cuánto va a costar, cuándo se va a hacer. A lo mejor en la elección del 2021 la gente va a votar por otros 80 constituyentes. La energía tendría que estar puesta en otras cosas. Sí, en mucho más cosas, en las desapariciones, en los 6,000 empleos que se han perdido, en el tema de salarios mejor pagados, en temas de la seguridad. Y lo que queremos es que una constitución, claro que puede quedar muy bien, claro que puede quedar mucho mejor que la que tenemos, pero eso no va a resolver ni va a cambiar la realidad de Jalisco. Necesitamos cambiar en que se cumplan las leyes, las que existen, y esperamos que si esta constitución ya es un hecho que se va a hacer, bueno, pues los temas más importantes de las libertades estén plasmados en la nueva constitución. Mariana Fernández, y no es posible, por un lado, que se trabajen estos temas desde el Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, que va a seguir existiendo, y que al mismo tiempo hay un constituyente que entiendo que las 130 y tantas personas que van a integrar en caso de que sea activado el constituyente, eso todavía no lo sabemos, pues lo van a hacer sin cobrar, ¿no? De forma honoraria. Esos son los temas que nosotros veíamos de riesgo el constituyente, pero también te dice qué personas pueden estar el constituyente, pues gente que pueda faltar a sus trabajos, sí, que tenga posibilidades económicas, y también vemos el riesgo que hay 80 personas de ese constituyente que llegan en planillas por distritos, en los 20 distritos. Entonces decimos, si no van a ganar ni un peso, se podría prestar hasta en malas interpretaciones que después puedan recibir sobornos o dinero abajo del agua para que voten un constituyente o que cambien las instituciones del Estado. Entonces en varios temas vemos riesgo, no vamos a dejar de alzar la voz. Viene el tema ahora del reglamento. Nosotros siempre dijimos que el reglamento para el constituyente fuera aprobado por 2/3 partes del Congreso. No va a suceder así, con una mayoría simple, que son los partidos pequeños y el partido de las mayorías, van a sacar el reglamento, que es un tema importantísimo, Enrique, porque ahí es donde pueden avasallar, ahí es donde lo pueden hacer a modo el próximo constituyente. Entonces, nosotros no vamos a dejar de ver la realidad del Estado. Claro que vamos observando qué sucede en el constituyente porque faltan muchas otras etapas, pero sobre todo la fracción del PRI ha dicho, nosotros nuestros debates que queremos y nuestra energía tiene que ser en cosas más importantes, como en amparos, en acciones que metimos en el tema del transporte público, en temas que sí les duele a la gente. Por si los diputados somos figuras no tan queridas para las personas en Jalisco, entonces sí creemos que hasta es una falta de respeto que nuestra energía y nuestra atención estén en temas que no son lo más urgente para este Estado. Y en un año vas a distraer a 10 personas del Ejecutivo, a 10 personas del Poder Judicial que por sí no se dan abasto en el trabajo, y a 10 legisladores que van a estar un año permanentemente haciendo esta Constitución.
¿Esta, Marina Fernández, es una decisión que toma el PRI Jalisco o es una orden del PRI nacional? Porque seguramente lo leíste en la prensa de esta mañana. Se hablaba de que el dirigente nacional los llamó a ustedes para decirles, ¿saben qué? Hay que ir en contra de esto. No, fíjate que desde que tenemos un dirigente nacional ha estado muy al pendiente de las votaciones, no solamente de Jalisco, sino de cada estado. Nos ha acompañado mucho la dirigencia estatal y la dirigencia nacional. Yo agradezco mucho que nos ha escuchado, porque obviamente los que estamos en Jalisco somos nosotros, los que entendemos el tema del pulso de Jalisco somos nosotros. Ha sido muy respetuosa las decisiones, las estamos tomando en junto con las dos dirigencias, la estatal, la nacional, y he escuchado a los 3 diputados locales del PRI. Entonces, ha sido una decisión en conjunto. Muy bien, Mariana Fernández, gracias por estos minutos, pero entonces me dices, es una decisión que se tomó entre la dirigencia nacional y estatal en conjunto, pero sí hubo intervención del PRI nacional. Y claro, y en las decisiones importantes, Enrique, de cada estado tienes que estar las dirigencias nacionales y sobre todo por los precedentes que se están sentando en otros estados de tema de violación de las leyes. Entonces, claro que tenemos que ir acompañados de decisiones nacionales, no es solamente un tema estatal, sino hasta lo que se puede abrir con estos temas en los temas federales. Gracias, diputada. Un abrazo, muchísimas gracias. Vamos a ir al corte, incorporamos más voces sobre este tema del constituyente, el tema de la semana en los asuntos políticos. Platicaremos con Héctor Pizano y también incorporaremos la opinión de Gustavo Macías, coordinador de los diputados del PAN, y de Bruno Brancas, diputado de Morena. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Estamos de regreso en Cara a Cara. Hoy discutimos sobre el constituyente que se aprobó el miércoles por la tarde en el Poder Legislativo. Héctor Pizano, diputado, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va? Qué gusto estar contigo, Enrique, con tu equipo y con tu amplio auditorio para un tema que para nosotros es prioritario y de gran trascendencia para lo que es nuestra actividad legislativa y lo que esperamos que sea este gobierno encabezado por el gobernador Enrique Alfaro. Desde el jueves he tratado, Héctor, con mayor o menor éxito de explicar qué es el constituyente. Explícanos, ¿qué se aprobó exactamente en el Congreso? Lo que aprobamos el miércoles en el Congreso del Estado fue incorporar a nuestra Constitución un artículo 117 bis, que es el apartado donde se ve el tema de la reforma de la Constitución, para poder incorporar un instrumento que permite convocar a un constituyente para que eventualmente pueda llegar a una nueva Constitución. Establecimos no solo la posibilidad al generar este articulado, sino también las condiciones, requisitos y la forma para que pudiéramos tener un andamiaje que nos permitiera aspirar a que sea funcional y que le sirva a los ciudadanos. Y este proceso se dio desde la iniciativa que presentó el gobernador Enrique Alfaro el 5 de febrero, fuera de partidos políticos, un instrumento técnicamente de participación social directo a los ciudadanos, donde el instrumento para participar no sean los partidos políticos, el acceso lo podrán tener de forma individual sus integrantes, miembros participando y en su momento ganando los procesos en los distritos correspondientes, pero no será instrumento ni vehículo ni herramienta los partidos políticos, que creo que es importante señalarlo, porque lo que se ha buscado en todo este proceso es que pongamos a Jalisco en el centro de la discusión y quitemos los temas que se pueden, desde luego, siempre incorporar por una tendencia, un compromiso, una visión partidista. Serían 138, en caso de que se convoque, que se active el constituyente, Héctor Pizano, 138 personas, para ponerlo de forma muy simple, que se van a juntar a deliberar, discutir y redactar una nueva constitución. El objeto de un Congreso Constituyente es una asamblea de quienes en su momento se reconocen electos para ese fin, que es lograr un acuerdo, lo que todos conocemos o mencionamos con el famoso pacto, acuerdo social, que es toda la serie de prioridades, intereses y valores y principios de una sociedad, en este caso de un Estado, que serán expresados en su Constitución como el punto de origen de todo su andamiaje jurídico y de acción social y economía, etcétera. Lo que se busca con un constituyente es redefinir el futuro, las aspiraciones y la visión que tienen los jaliscienses hacia adelante, 50, 100, 200 años, ojalá si fuera. A ver, sobre la conformación, yo creo que está claro, hay una mayoría de ciudadanía. En caso de que los ciudadanos se sumen a los distritos y al final lleguen gente externa a los partidos, individual, que pueda de alguna forma participar en el constituyente.
Déjame trasladarte las dudas que ha dejado el auditorio, que me ha puesto sobre la mesa el auditorio desde que se aprobó e incluso desde la discusión del constituyente. Uno nos decía, ¿por qué ayuda una nueva constitución si no cumplimos la actual? Esa es una duda que surgió muchísimo entre los radioescuchas. Primero, es obvio que nuestro andamiaje institucional y todo el proceso normativo que a partir de ahí se ha dado no te genera ni las condiciones ni la posibilidad de compeler para que se haga lo que como aspiracionalmente se estableció. Hoy no tenemos ni un medio ambiente sano, ni es cierto que tenemos la salud que debe tener derecho, ni la educación a la que debe derecho. O sea, la Constitución te define todo. Sin embargo, no tiene ni los mecanismos, ni se ha logrado, ni con ella, ni con los demás artículos que de ahí se derivan, normas, leyes, poder hacer efectivo eso. Entonces, desde el principio tenemos que hacer una revisión integral. ¿Por qué integral? Porque si hemos discutido durante 102 años sobre esta Constitución de una manera aislada, y al final es un todo, porque de tener 67 artículos en el 1917 pasamos a hoy a 119, cuando la mayoría se transformaron del 97 para acá. Pero ¿qué pasa? No se hizo con una visión y una participación de toda la sociedad para ver si el andamiaje institucional obedecía a ese interés, a esos principios, a esos valores, y si realmente respondía a ese cumplimiento de aspiraciones y de demandas ciudadanas, sino que se fue haciendo por cada agenda particular o partida y se fue haciendo un nuevo... Frankenstein jurídico, digamos. Sin duda. Y obviamente la realidad, lo platicamos alguna vez, la realidad con la que se escribió y se planteó esta Constitución hace 102 años, pues desde luego no tiene nada que ver con la vida hoy globalizada en la que estamos, donde los estados y los propios municipios tienen una interacción hasta nacional. ¿Tú crees que la nueva Constitución se cumpliría más que la Constitución del 17? Sí, desde luego. ¿Por qué? Porque para empezar reconocemos realidades diferentes, la forma de comunicarnos es totalmente diferente, la codependencia es totalmente diferente, los tratados nos obligan, la letra que constitucionalmente nos obliga es totalmente ignorada en las constituciones locales, y obviamente eso hace también una serie de que preceptos y de aspiraciones no estén debidamente ni redactadas ni siquiera sistematizadas para que puedan tener cumplimiento. O sea, hoy, lo primero que yo celebraría, Enrique, y entiendo todas esas dudas y hay muchas más, lo primero que yo celebro es que tengamos la oportunidad de hacerlo. O sea, hay quien estuvo y permanentemente sigue estando en contra de que los jaliscienses tengan la posibilidad siquiera de plantearse la necesidad si convocamos o no un constituyente. O sea, eso a mí se me hace totalmente incongruente y lógico. Que los jaliscienses no podamos ni siquiera decidir, convoquemos a un constituyente para que veamos todos los temas, discutamos, analizamos y en su caso lleguemos a una conclusión de dejar la constitución como está, de cercenarla a la mitad de lo que realmente funciona y sirve, o dotarnos de una constitución que para mí es lo más importante, conceptual, que nos permita de ahí desbordarnos a lo que debe ser leyes secundarias y reglamentarias y dejar de estar metiendo en la Constitución lo que no le compete a la Constitución y que realmente la ha hecho casuística e inoperante. También el otro argumento, Héctor Pizano, que sale en estas discusiones es que no es algo que está exigiendo la ciudadanía, sino que es un capricho personal del gobernador Enrique Alfaro. Bueno, primero yo te lo comentaría, si me lo permites, desde dos diferentes escenarios. Uno, el gobernador fue a un proceso electoral con un discurso muy claro de refundación, donde hablaba de la necesidad de cambiar las instituciones desde fondo, de sacudir el andamiaje que hoy ha permitido que la corrupción, la impunidad, la falta de resultados, la desigualdad es un hecho en Jalisco, y que él planteaba que entre todo este proceso de grandes transformaciones de las instituciones, de los propios poderes, pues se tiene que hacer desde dijo lo de la Constitución, ¿eh? Y llegaríamos, lo dijo incluso en una entrevista conmigo. Y llegaríamos a una Constitución. Eso fue lo que él planteó en un proceso electoral que luego le resultó con casi 1.400.000 votos, que para mí es un compromiso cumplir con lo que planteaste y dijiste. Para empezar, creo que el Ejecutivo tiene muy claro, lo tenía que hacer, lo hizo, lo planteó. Para quienes hicimos un pacto con él, como yo lo hice el 7 de octubre, fue precisamente decir, yo creo en este proceso de la refundación, yo creo en este proceso de ir a cambiar las cosas de fondo y de ir a plantear los que se sirvan a una nueva Constitución con nuevas formas y nuevos mecanismos, y yo me comprometí con él a ser un promotor de este proceso que se llama la refundación y de una Constitución, y realmente en el legislativo encontramos el espacio, porque es el que nos compete, para buscar hacer este ejercicio. ¿Cómo lo desarrollamos en las mesas? Yo lo que me encontré es que, curiosamente, lejos de lo que mucha gente señala, detractores, que a la gente no interesa, pues resulta que las casi 1.200 personas que nos hicieron favor de trabajar en las mesas de discusión, pues la mayoría se pronunció, la mayoría, estoy hablando casi el 90%,
sí nos interesaría contar con el instrumento para eventualmente decidir si queremos o no la constitución. O sea, el constituyente en la que esté como un dispositivo a activar. Una posibilidad. Ahí va. Y muchas opiniones yo creo que sí es necesaria una constitución. Si me preguntas qué parte, no te lo voy a definir, pero hoy no resultan las cosas y tenemos que cambiarlas. Que sí hay que dejar en claro, yo creo, a ver, es la mía incluso personal, yo creo que Jalisco necesita una nueva constitución, sí lo creo, personalmente, pero, digamos, dejar en claro las expectativas que una nueva constitución no cambia la realidad. Eso ya tiene que ver con implementación, con que las instituciones funcionen, con que lleguen las personas adecuadas. Es simplemente el auto, si se puede decir de esta forma. Ya después, quién lo conduzca, cómo lo conduzca, hacia dónde vaya, pues ya tiene que ver con la efectividad de las leyes, ¿no? De que se cambie la vida de las personas. Precisamente creo que ahí está una de las partes más acertadas de todo este discurso del gobernador, porque él no pone la Constitución como el principio del cambio, sino como parte de conclusión de este cambio que él ya inició la refundación con hacer las cosas diferentes, sacudiciones, plantear lo que nadie quería plantear, hacer determinaciones que en algunos se les parecen muy duras o bruscas, pero vino a cambiar y a sacudir un andamiaje que no funciona y que reconocemos que no funciona. Pero dice, en este ejercicio de escucharnos y de llevar a los ciudadanos la herramienta para decidir y determinar, creo que es la única forma de que escuchándonos podemos llegar a una solución o una propuesta de solución de nuestros grandes problemas. Y desde luego que pasará por la Constitución. Pero, insisto, hoy todos reconocemos que hay temas más urgentes, desde luego, pero ese discurso es un falso debate. La seguridad, la corrupción, la impunidad, la desigualdad, medio ambiente, son prioridades y hay que atenderlas y es más urgente que todo, sí, pero eso no quiere decir que no atienden las cosas de fondo y para un futuro. En no estar pensando en dejar todas las condiciones para que en el futuro no vuelva a pasar, para que en el futuro no nos volvamos a desviar, pues creo que sería estar renunciando primero a una obligación de alguien que pretende gobernar, pues no como alguien de un momento, sino de alguien de una generación, y quienes tenemos una obligación de legislar, ese es nuestro terreno. Yo no soy policía para el tema de la seguridad, pero sí puedo ver las normas para ir acotando algunos esquemas que les permiten seguir delinquiendo o enfrentar los procesos con impunidad o en temas. Y estamos haciendo reformas, tú conociste, muerte civil y otras más, donde la no prescripción de la... Y hoy resulta que hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos va y se le hace que la pena es muy grande. A mí se me hace que la pena es corta. ¿Sabes por qué? No se deben de robar ni un peso, no digamos 20,000, 1,000,000. Héctor Pizarro, me quedan 30 segundos. Tú puedes garantizarnos que no va a ser una constitución en caso de que se active el constituyente todo naranja. O sea, que solamente exprese los deseos y objetivos del gobernador y su grupo político. Es importante que, aprovechando este micrófono, los ciudadanos conozcan. Un requisito indispensable para poner en movimiento este instrumento es que, en caso que el gobernador lo quiera hacer, tiene que ir acompañado de casi 300,000 firmas. Eso genera legitimidad, justificación, base social, y eso hace... ¿Cuántas firmas me repites? Casi 300,000. 300,000 firmas. Para poder poner en movimiento, solicitar que se convoque. Y después el Congreso tiene que ratificar eso. Así es. Con 2/3 partes, ¿no? Sí, entonces yo creo que, primero, base social, cercanía con la ciudadanía y un proceso que es de la gente. Por eso ese discurso yo creo que hay que recordar las palabras del gobernador que siempre me han gustado, es la refundación es con la gente o no es. Y él está planteando no con el partido, con la gente. Y por eso este proceso está fuera de partidos políticos. Ojalá que hoy, quien todos se pronunciaron y muchos lo hicieron ayer a favor, podamos construir juntos el andamiaje que nos dé certeza de que no es un instrumento de alguien, sino de todos. Espero que sea un gran debate social, Espero. con posturas a favor, en contra, que todos estemos convocados, porque creo que esa es la única forma en la que el futuro tenemos una constitución que nos diga algo. Porque ahorita creo que a muchas generaciones la Constitución de Jalisco no les dice nada. Nos puede generar identidad y, insisto, legitimidad. Puede lograr que hagamos ese gran acuerdo social que requerimos para eliminar muchos vicios que hoy tenemos. Diputado, gracias. Gracias a ti, Enrique. Al corte, incorporamos más voces sobre el constituyente. Escucha. Bueno, ¿qué discusión? Hemos tenido una voz en contra, Mariana Fernández, una voz a favor, Héctor Pizarro, y incorporamos otra fracción parlamentaria que en su mayoría votó a favor del constituyente, de la inclusión del constituyente. Sigo tratando de clarificar estos conceptos. No hay una constitución nueva llamada en Jalisco ni un constituyente convocado. Eso lleva todo un proceso. Lo único que se aprobó en el Poder Legislativo es incluir la figura del constituyente como un mecanismo a activar en caso de que se cumplan ciertas condiciones. Gustavo Macías, coordinador de los diputados panistas, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio.
Cambiaste tu opinión, hablé contigo el lunes por la noche, el martes por la noche, y me decías que el PAN iba en contra del constituyente. Así es, y también te comenté que seguíamos revisando la iniciativa, seguíamos poniéndola a consideración de la dirigencia estatal y nacional para que hicieran las observaciones, y como en todos los procesos legislativos, pues siempre el diálogo entre las demás fracciones, el que incluyan las propuestas que tú estás pidiendo, pues eso hace que al final puedas cambiar de opinión, y es el caso de esta iniciativa. ¿Qué? Al final, Sí. prácticamente fue en el último minuto cuando decidimos apoyar la iniciativa. ¿Qué les convenció? ¿Qué fue exactamente ese punto en donde la propuesta original cambió para que ustedes se sumaran? Fue prácticamente una palabra. El último párrafo del 117 bis, que fue lo que se le agregó a la Constitución, decía que el producto final del constituyente, el Congreso del Estado lo podría aprobar o rechazar. ¿Y qué le agregamos? Que podía también modificarlo. Eso nos da la confianza, y le dio la confianza a la dirigencia que se respetaría el constituyente permanente, que es el Congreso del Estado y los ayuntamientos, que se les daría voz también para que pudieran hacer aportaciones a esta iniciativa tan importante. O sea, para entenderlo, el constituyente puede redactar, deliberar, discutir una nueva constitución, pero después quien tiene la última palabra es el Congreso y los ayuntamientos. Así es, y esa parte no estaba considerada en la primera iniciativa que se presentó, es decir, solo el gobernador convocaba al constituyente, hacía su función, su trabajo, se la remitía al Ejecutivo para su publicación. Sí. Sobre el camino se fueron haciendo modificaciones, y la última que hicimos fue que el Congreso del Estado, junto con los ayuntamientos, podrían hacer modificaciones al dictamen final que presentara el constituyente. Ese fue la clave para que el PAN pudiera ir en esta reforma. Antes de despedirte, Gustavo Macías, ¿y esto no nos puede llevar como una especie de conflicto ahí gatopardista, porque el constituyente puede aprobar algo, el Congreso rechazárselo o incluso modificarlo? Entonces digamos que la soberanía sobre la redacción de la Constitución no cae solamente en el constituyente, sino también en los poderes ya constituidos. Así es, pero solamente, dice la reforma que acabamos de hacer ayer, solamente una vez se le pueden hacer observaciones. Llega el producto final, por así llamarlo, al Congreso, le puede hacer observaciones por única vez, se lo regresa nuevamente al constituyente. Okay. El constituyente dice si las avalo las reformas o no las avalo, se las regresa nuevamente al Congreso del Estado, y ya las tiene que aprueba, publicar. Así las aprueba y las manda a los ayuntamientos. A los ayuntamientos y al Ejecutivo, ¿no? Así es. Ahora, una vez entonces. Solamente una vez se pueden hacer observaciones. Es un contrapeso interesante. Gustavo Macías, te despido ahora sí con esta. Marco Cortés entonces les dio su aval, el presidente nacional del PAN, para votar a favor del constituyente. Así es. ¿Y qué pasó con los 2 diputados que no votaron a favor? Es parte de la discusión siempre que se da, muy sana al interior del partido. Sí. Son diputados que siempre han estado muy apegados a lo que es la doctrina panista, igual que el resto, pero ellos siempre deliberaron y dijeron que no les parecía no el resultado final, sino todo el procedimiento, que para ellos no estaba apegado a la norma para desaparecer. Pero es una indisciplina de estos diputados. En el PAN tomamos suelen como tener esa disciplina de voto, ¿no? Así es, se quedó en libertad para que cada quien lo considerara, y no se marcó como una indisciplina. Simplemente ellos hicieron sus observaciones y dijeron no estamos de acuerdo en toda la iniciativa, y se les permitió el voto de esa manera. Gustavo Macías, coordinador de los diputados del PAN, gracias. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ti. Ahí está, la otra opinión. Era una de las bancadas clave, porque el Partido de Acción Nacional es la segunda fuerza política, tiene 9 diputados, y por lo tanto, sin sus votos, sin su beneplácito a la iniciativa, pues no podía pasar esta idea del constituyente. Necesitaban estar integrados o los del PAN o los de Morena. Ahí estaban las 2 fracciones que eran las fundamentales para alcanzar los 26 votos, las 2/3 partes que se exigen una reforma de estas características. Ahora, ojo, el proceso no acaba aquí. Tienen que ir a los municipios, también se exige las 2/3 partes de los
municipios en Jalisco, de los 125, al menos 80 y tantos tienen que aprobar la figura del constituyente, incluirlo en sus marcos normativos para posteriormente regresar al Congreso, y el Congreso le pedirá al Ejecutivo que, en caso de no tener ninguna diferencia, pues publique la iniciativa y por lo tanto el constituyente ya sea una realidad a nivel estatal, una realidad a nivel municipal, y que veamos si existe o no la intención de parte del gobernador de llamar al constituyente. Para despedir escuchamos a Julián Atilano, como todos los viernes, con su comentario. Julián, ¿cómo estás? Desde diciembre pasado, la aprobación promedio de López Obrador ha estado por arriba del 70%. Es sin duda el político más popular y con más arrastre social en la historia contemporánea del país. Sin embargo, al analizar su aprobación entre los estados de la República no solo se observan resultados esperados, también hay resultados contraintuitivos. Esto a partir de la encuesta para medir el apoyo de López Obrador en las 32 entidades federativas que ayer publicó el periódico El Financiero. Por ejemplo, hay estados donde su aprobación es alta y a nadie le sorprende. Uno de estos es Tabasco, donde tiene una aprobación de 86%. Sin embargo, además de ser su estado natal, fue la entidad donde más votos obtuvo en la pasada elección. Otro ejemplo esperado es Guanajuato. Ahí tiene la aprobación más baja con 48%, pero fue el único estado donde consiguió menos votos el pasado 1 de julio. No obstante, hay entidades donde su aprobación no coincide con el contexto histórico ni con la votación del 1 de julio. Algunos casos son Nuevo León, Yucatán y la Ciudad de México. El ejemplo del estado del norte es interesante, pues con 76% ocupa la octava posición que más apoya a Obrador, pero en la elección pasada ocupó el penúltimo lugar en todo el país. En Yucatán ocurrió algo parecido. Actualmente es el séptimo estado que más apoya a Obrador, también con 76%, pero en la elección pasada ocupó la posición 27 de las 32 entidades. En la Ciudad de México no pasa lo mismo. Después de Guanajuato es la entidad que menos apoya a López Obrador con un 50%, siendo que históricamente ha sido uno de los bastiones del López Obradorismo. Es más, fue la ciudad que lo catapultó en 2006. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Cómo podemos entenderlo? Respecto a las entidades donde ha crecido la aprobación de Andrés Manuel, como es Nuevo León y Yucatán, es posible sugerir lo siguiente. Por un lado, se debe a la cercanía y constantes visitas del presidente. Por otro lado, a una serie de políticas a favor de la región, como es el Tren Maya en Yucatán o los acuerdos e inversiones vinculados con el capital nuevoleonés. Y por último, frente a la ausencia de una oposición incapaz de articular a los estados que históricamente se han opuesto a la izquierda, el pragmatismo de López Obrador ha rebasado las expectativas y ha construido confianza con la población de esos estados. Mientras que en la Ciudad de México es posible que su descenso se deba a los siguientes factores: a la asociación entre el criticado desempeño de Claudia Sheinbaum y el gobierno federal, al golpeteo mediático de un grupo del Círculo Rojo y diarios nacionales que radican en la capital del país, y finalmente al desánimo de la izquierda zapatista o grupos radicales que consideran a López Obrador un presidente moderado. Finalmente, aunque la aprobación del presidente sigue siendo alta y además es estable, es importante analizarla a nivel subnacional. Esto nos permitirá hacer proyecciones para las elecciones de 2021, conocer la eficacia de sus programas sociales, sus debilidades y observar esa base territorial que poco a poco va construyendo el político más popular en los últimos tiempos. Muchas gracias, Julián, por tu comentario. Hasta aquí, en Cara a Cara. Retomamos el próximo martes. Retomamos Cara a Cara. Buen puente para todos, buen fin de semana para todos y que pasen bien el fin de semana de los festejos patrios. Soy Enrique Tucen y el martes a las 9 estamos aquí de regreso.